Hola, en los módulos anteriores hemos conocido las definiciones y aspectos del software de fuentes abiertas que influyen en el proceso de migración, así como comprendimos los pasos iniciales del modelo metodológico de la transición a entornos open source. En este módulo vamos a aproximarnos a una fase del proceso de migración, la consultoría. La consultoría, dentro del modelo metodológico de migración a software de fuentes abiertas, constituye un paso necesario para abarcar un cambio tan importante como es la transición de software privativo a software de código abierto. La consultoría comienza una vez definido un alcance óptimo de la migración para la organización en cuestión, lo que concluimos en el procedimiento de introspección. La consultoría implica conocer e inventariar los recursos tecnológicos, las personas, los datos y técnicas de trabajo, lo que llamamos escenario de origen, y analizar el escenario de destino más óptimo, utilizando soluciones abiertas para cubrir las necesidades detectadas en el escenario de origen. Hemos de tener en cuenta que el análisis de las motivaciones y de la viabilidad realizado en el subproceso de introspección abarca meramente las directrices que se deben desarrollar en cambios y costes más concretos. Por ello, la consultoría tendrá una importancia estratégica para definir un catálogo de aplicaciones libres sustitutas y para planificar la secuencia temporal de las tareas de implantación. Sin embargo, no podemos avanzar en el proceso de migración sin haber inventariado previamente los recursos tecnológicos y las técnicas de trabajo actuales con las que las personas tratan los datos que manejan en su día a día. Gracias a dicho catálogo, se facilitará en gran medida la definición del escenario de destino. Más aún, no solo catalogar las aplicaciones libres cubre las necesidades del proceso de migración a software de fuentes abiertas, sino verificar también si estas nuevas aplicaciones que se introducirían en el cambio recubren correctamente las funcionalidades o técnicas de trabajo previas a la transición. A esta actividad la denominaremos análisis de recubrimiento funcional. El itinerario del subproceso de consultoría, por lo tanto, podemos definirlo de forma secuencial, donde tras el análisis del sistema de información, es decir, los recursos tecnológicos, las personas, los datos y técnicas de trabajo de la organización y el compromiso de alcance de la migración, procedemos a definir el escenario de origen, punto de partida para nuestro proceso de cambio, y el de destino, objetivo de la migración. Por lo tanto, recalcamos una definición. La consultoría consiste en realizar un inventariado de los recursos y las opiniones de personas afectadas, es decir, escenario de origen, y con esta información evaluar cuál es la mejor forma de reemplazar el software y técnicas de trabajo con software de fuentes abiertas, escenario de destino, y cómo llevarlo a cabo, revelando un escenario de migración viable. Cuando en la hoja de ruta del subproceso de consultoría ya disponemos del escenario de origen y del escenario de destino con unas especificaciones suficientes, procedemos a definir los planes que se ejecutarán durante el resto del proceso de migración. Paralelo, o de manera consecutiva en función de los recursos de la organización, se desarrollan planes de formación, migración, soporte y comunicación. Estos planes tienen como objetivo desglosar las actividades en sus correspondientes ámbitos, de tal manera que fuese posible generar un plan director que orqueste tanto el alcance como los tiempos previstos de la migración, o sea, el plan estratégico de ejecución. Como primera aproximación, algunos datos sobre los 4 planes que constituyen el hito en el itinerario de la consultoría y que vamos a ver a continuación. Plan de formación, de cuyo desarrollo se encarga el responsable de formación. Abarca las actividades y acciones que garanticen de forma adecuada la formación y capacitación de las personas involucradas en la migración, es decir, las personas usuarias a las que afectará la migración y en algunos casos las personas que van a participar en el proceso de cambio. Por ejemplo, si la entidad tiene un equipo de soporte dedicado a la atención de incidencias, este deberá ser formado en las nuevas técnicas de asistencia al usuario. Otra gran área a detallar es el conjunto de las actividades, llamémoslas técnicas, para preparar el entorno, el orden de migración de los puestos de usuario, el método que se seguirá, pasos de la propia transición. Todo eso se incluirá en el llamado plan de la migración. Igual de relevante dentro de esta fase del procedimiento de consultoría es el plan de soporte, que debe incluir todo lo necesario para gestionar las incidencias que las personas usuarias detecten durante la migración. Aquí hablamos de detalles de los protocolos de comunicación de incidencias, niveles de servicio para la resolución, dedicación del equipo de soporte y demás factores clave en la definición de un servicio de atención a personas usuarias.
Una vez que todos los planes estén cerrados, es el momento en el que se puede diseñar el plan de comunicación, que facilita la asimilación de los cambios que se van a producir en los puestos de trabajo. Eso significa que se debe dar suficiente importancia al hecho que la persona usuaria final obtenga un grado adecuado de información, incluyendo como mínimo información sobre el calendario de la migración, visión general del proceso de migración al que se va a someter la entidad y las opciones de asistencia o soporte a la migración, teléfonos de soporte, correos para consultas, horarios, etc. Tras la generación de estos 4 planes avanzamos en nuestro proceso de consultoría y en el marco de definir la estrategia de migración. Procedemos con 3 actividades esenciales para el éxito de nuestro proceso de cambio. Primero, ya mencionado antes, elaboración del plan estratégico de ejecución que incluirá todos los planes generados anteriormente y que sirve como referente para el resto del proceso de la migración. En segundo lugar, un estudio de costes y un análisis de la rentabilidad actualizados, es decir, aplicaremos las modificaciones a nuestros cálculos de TCO y ROI. Y en tercer lugar, un registro de riesgos que prepara la entidad ante posibles incidencias. Es muy habitual incluir en este registro medidas preventivas y correctivas que minimicen la probabilidad y el impacto de que se produzca una incidencia. Hemos conocido a grandes rasgos cómo es el proceso de consultoría. En los siguientes módulos o lecciones vamos a analizar en detalle cómo llevar a cabo cada una de las partes de esta fase de la migración. Muchas gracias.